Bienvenidos a Relatos Extraños. He trabajado durante 23 años en la minería subterránea en Perú, y en las minas se habla mucho del abuelo o el muki. Y cuando era joven, los mineros viejos me aconsejaban nunca dormir en la mina en la hora del descanso. Decían que era muy peligroso porque había raros casos de personas que dormían en la mina y fallecían porque se presentaba el muki y acaba contigo en el sueño y ya no vuelves a despertar. Ahí te quedas. Bueno, yo, a pesar de estas historias, no creía, no tenía nada de miedo. Y en turno de noche, en la hora de descanso, como de 3 a 4 más o menos de la madrugada, me gustaba ir a un lugar lejano, calientito, a dormir, dentro de un expolvorín de explosivos, ya vacío. La mina te engaña cuando te duermes. Sueñas exactamente con el lugar donde duermes, así es que crees que estás despierto. Yo una vez soñé que despertaba y me levanté y salí del expolvorín, y como a unos 20 metros del techo salió de la nada un enano como de 1,30 m. Cayó de pie al piso. Tenía una vibra y una mirada muy negativa, mala. Caminó rápidamente hacia mí. Yo vi que tenía su casco de minero que le cubría toda la cara. En ese momento recordé las historias de los viejos mineros, así es que me puse mis guantes de minero y lo esperé para pelear. Pero no sentía ningún miedo, no sé por qué. De alguna forma, yo sabía que podía vencerlo. El muki llegó hasta mí y se paró frente a mí, y recién se sacó su casco y pude verle nítido todo su rostro, y me dijo: «Hola, Inge, yo soy ingeniero de minas». Lo miré y lo insulté y le dije que si quería pelea, yo iba a acabar con él. Y comenzó a reírse con una forma muy siniestra y me dijo: «No, Inge, ¿cómo cree? Mejor dígame dónde debo perforar la roca». Yo le indiqué dónde debía de perforar y agarró una máquina perforadora muy pequeña, parecía de juguete. Se la puso al hombro y empezó a perforar la roca. En ese momento desperté. Le conté el sueño a los viejos mineros y me dijeron que yo le gané anímicamente debido a que no le tuve nada de miedo, y que cuando uno sueña que el muki trabaja para ti, te obedece, te va a cuidar siempre que estés en la mina. Esto me sucedió hace 21 años, en mis inicios. Poco de tiempo después, tuve otros sueños acerca de las minas, que eran también un poco alucinantes. Pero esa experiencia fue realmente aterradora. Tuve una tía abuela que dedicó toda su vida a cuidar a sus papás, por lo que ella se quedó soltera. Tuvo una vida muy difícil y muy solitaria. Quienes realmente veíamos por ella éramos sus sobrinos y sus sobrinietos, y nos turnábamos entre nosotros para poder cuidarla en casa. Su última semana antes de morir, yo la visité. Recuerdo muy bien
que le llevé sus galletas favoritas y unas latitas de sardinas que para ella eran un manjar. Platicamos un rato y tengo siempre presente esas palabras de dolor y agonía. Ella ya se quería ir y aún así siempre tenía su característico sentido del humor. Me contaba entre broma y queja que cada noche veía una sombra negra que resaltaba en la oscuridad de la noche y que cada noche estaba más cerca que la última. Ya casi estaba a su lado y que ella le decía: ya llévame, ya me quiero ir. ¿Para qué me tienes aquí nomás sufriendo y dando lata? Y que esa sombra no le contestaba, pero que ella ya lo sentía muy cercano. Yo le preguntaba si no le daba miedo y ella me decía: no, hombre, hijita, si ya lo que quiero es que me lleve. Yo sufro mucho aquí, pero aunque no me conteste, yo creo que sí me escucha, porque cada vez se acerca más y más. Una semana después de que visité a mi tía, ella falleció. Mi madre me entregó a mi abuela cuando yo era muy pequeña. Habré tenido 1 año. Nunca volvimos a saber nada de mi mamá. Así es que mi abuela se dedicó en cuerpo y alma a cuidarme todo el resto de su vida. Yo por eso le vivía eternamente agradecida. La quería muchísimo. Llegó un momento en que mi abuelita se hizo ya muy grande y envejeció mucho. Yo no quería aceptarlo, pero veía cómo sus pasos poco a poco iban disminuyendo. Le costaba más trabajo caminar. Ella me decía que le quedaba poco tiempo y yo le decía: no diga eso, por favor. Yo la quería eternamente, pero ella estaba tan consciente del tiempo que le quedaba que se puso a arreglar todos los pendientes que tenía. Recuerdo muy bien que yo estaba a mitad de mi carrera y rápidamente regresaba yo a checarla y que estuviera bien. Únicamente vivíamos ella y yo en su casa, así es que cada vez que tenía que ir a estudiar, siempre me quedaba con el pendiente. Poco tiempo después, ella comenzó a platicarme que por la noche entraban unos muchachos a su habitación y se quedaban dormidos en el piso al lado de su cama y que le decían que ya no faltaba mucho para que ellos vinieran por ella. Yo comencé a asustarme porque sabía que mi abuelita no sufría demencia. Sabía muy bien que estaba perfectamente bien todavía de sus facultades mentales, pero ella insistía en contarme esas historias. En una ocasión me comentó que esos muchachos que se metían por la ventana se quedaban a veces sentados frente a su cama observándola mientras ella se quedaba dormida, y tanto así que ya prácticamente los esperaba cada noche, porque sabía que la iban a visitar. Esto prácticamente era imposible, porque nosotros vivíamos en el 7º piso de unos departamentos. ¿Cómo era posible que alguien se metiera por esas ventanas? Pero ella insistía y me decía que sí. Una noche antes de que se fuera, recuerdo que dejó sus maletas a la orilla de la cama. Yo le pregunté que por qué tenía esas maletas puestas ahí. Y dijo que ya iban a venir por ella.
Recuerdo que me abrazó muy fuerte y yo me quedé dormida al lado de ella en su cama. Cuando amaneció, mi abuelita ya había fallecido. Mi abuela falleció hace poco. Ella padecía Alzheimer y demencia. Fue una etapa muy difícil y muy agotadora, sobre todo para mi hermana, porque ella estuvo con ella, al igual que su tía. Nos contaba mi hermana que le daba miedo cómo mi abuelita hablaba sola. Dice que escuchaba cómo se peleaba con sus hermanos que ya habían fallecido hace tiempo. Escuchaban cómo alguien platicaba con ella y ella le respondía adentro de su habitación por las noches. También como alguien se acomodaba en el comedor que está junto a la habitación en la que se encontraba mi abuela, y otras cosas que en su última etapa le causaban mucho miedo a mi hermana. Yo la verdad pienso que cuando están en el umbral de la muerte les cambia todo por completo. Hay que tenerles mucha paciencia y tratar de entender que es una etapa y un proceso muy difícil y que ellos definitivamente ven cosas que nosotros todavía no podemos ver.